difusión. Y ya sin dilación, yo cuando invité al profesor Raúl Eguizábal a que impartiera la conferencia plenaria de inauguración, y me dijo que sí, la verdad es que fue una gran alegría. Raúl, aparte de ser catedrático de publicidad y director del departamento, es uno de los intelectuales que más están pensando sobre la problemática de la comunicación y la publicidad. Que él además esté iniciando todo, digamos, un proyecto de investigación sobre publicidad y mujer, me parece que nos va a ayudar muchísimo a todos y a todas los que nos dedicamos a estos temas, ¿no? Raúl, muchísimas gracias, porque sé que además la agenda de un departamento tan grande como el nuestro es endiablada, y que hayas podido hacernos hueco, de verdad que muchísimas gracias. Y no os robo más del tiempo con Raúl. Muchas gracias a Raúl. Gracias, Fran. En realidad Fran no se acuerda, pero fui yo el que le pedí estar aquí. Bien, yo previamente me gustaría aclarar varias cosas. Es decir, yo no me dedico a los estudios de género, por lo tanto no se espere de mi charla que esto esté en la ortodoxia de los estudios de género. Simplemente diríamos que a lo largo de los años estudiando las imágenes publicitarias, pues había un tema que estaba ahí presente y que yo lo trataba de manera colateral, porque mi objetivo en esa investigación era otro, que era la presencia de la mujer en la publicidad, que es un tema del que se ha hablado mucho y se habla mucho, se gusta mucho hablar de él, pero en realidad se habla con bastante poco conocimiento de causa. Es decir, se dan, quiero decir, más bien se emiten opiniones, que conclusiones de estudios, ¿no? Que sería una cosa distinta. Bueno, como ese tema, como os digo, me aparecía así marginalmente y lo había tratado pues desde el siglo XIX hasta el siglo XXI en todo lo que había escrito, pues de lo que se trataba era de decir, bueno, pues abordemos ese tema que está ahí y que me está llamando, por así decirlo, ¿no? Abordemos ya monográficamente ese tema, ¿no? Y a partir de ahí es como empecé a plantear cuando terminé mi anterior libro, el del cartel en España, pues me planteé la idea de centrarme en la representación de las mujeres en la publicidad a lo largo de la historia, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy en realidad es una parte de algo mucho más grande, ¿no? Por supuesto que la mujer lectora sería un tema que daría para una investigación en sí misma, ¿no? Y de hecho quizá en España, así como en algunos otros países, sí que se ha trabajado algo más monográficamente. En España se ha trabajado muchísimo menos, ¿no? Y digo que es un tema importante porque no solamente la lectura para la mujer supuso, diríamos, su mejoramiento intelectual, sino sobre todo algo muy importante, que son los niveles de autoestima, ¿no? Es decir, la mujer mejoró mucho su nivel de autoestima como consecuencia de la lectura. Bien, hay que decir también que en realidad los temas, uno de ellos, porque diremos mi objeto de estudio es las representaciones de la mujer en la publicidad, luego los temas concretos, como la mujer lectora, no son temas que yo haya escogido, sino que, por así decirlo, son temas que derivan de las propias imágenes, es decir, que la propia publicidad impone, sin entrar en análisis cuantitativos que tampoco me interesan demasiado, pero sí que es verdad que yo veía cierta dominancia de una serie de representaciones, ¿no? Y entonces los temas parten de esa dominancia
de una serie de representaciones. Este es un poco, por lo tanto, lo que diríamos el proceso, ¿no?, que nos lleva a la charla de hoy, es decir, el estudio de las imágenes publicitarias, luego más en concreto la iconografía femenina, evidentemente moviéndonos en las imágenes comerciales y entendiendo la imagen comercial no solamente como la imagen publicitaria, sino como toda imagen en que se utiliza comercialmente a la figura de la mujer, que es una cosa, por lo tanto, algo más amplia. Quiero decir que no en el caso que vamos a ver hoy, pero en otros casos, pues por ejemplo, qué sé yo, cubiertas de revistas, ¿no?, que en el fondo la cubierta es el anuncio del contenido, ¿no? Es decir, está muy vinculado, tiene un sentido muy publicitario, pero estrictamente no lo consideramos publicidad. Sin embargo, yo sí lo considero como una imagen comercial, ¿no? Y bueno, en nuestro caso concreto vamos a hablar de la mujer lectora, ¿no? Bueno, tengo que decir que lo tengo escrito, no es un texto definitivo, es todavía una obra en marcha, pero no he querido leerlo porque es una pesadez leer los textos, entonces ya Fran se encargará de hacerme una señal cuando esté ya llegando a los límites del tiempo, porque es verdad que cuando no lees, como decía Fran, corres el riesgo de enrollarte demasiado, ¿no? Pero yo prefería quizá mostrar simplemente algunos cuadros, algunos esquemas, que soltar un rollo, ¿no?, que al final yo creo que se queda menos, ¿no? Bien, hay, diríamos, un fundamento en este trabajo, que es la idea de que existe una relación entre esa iconografía comercial de la mujer y cuál es la posición social de la mujer. Y esto en las dos direcciones, tal y como se ve en el esquema. Es decir, no siempre, diríamos, existe una influencia. Tendemos a pensar que la publicidad influye mucho en los comportamientos sociales, pero lo cierto es que eso es más discutible, mientras lo que suele ser, lo que es mucho menos discutible es lo contrario. Es decir, la publicidad se basa, porque de hecho estudian primero la sociedad, ¿no?, mediante estudios de marketing, estudios de mercado, etcétera, etcétera, estudian primero la sociedad para elaborar sus mensajes. Por lo tanto, diríamos, lo social influye sobre lo publicitario claramente, pero también lo publicitario influye en cierta forma sobre lo social. Hay que ver, no cuantificando, pero vamos, diríamos, valorando, por lo menos, estimando cuándo se produce más un movimiento u otro, y cuál es más fuerte que otro, porque es verdad que no siempre la publicidad ha utilizado la figura de la mujer, como podemos pensar, por ejemplo, es decir, los anuncios más antiguos no utilizaban, no recurrían sistemáticamente a la imagen de la mujer, y bueno, pues eso es un proceso que hay que ver, es decir, y durante ciertos momentos la publicidad incluso transmite, la mujer que se representa en los anuncios es una mujer, por así decirlo, moderna, que no coincide exactamente con la realidad social, y en ese sentido la publicidad influye, pero influye positivamente, porque diríamos que la imagen que se daba de la mujer en esos momentos estaba más adelantada que la que constituía la realidad social de la mujer, ¿no? Bien, básicamente para este tipo de estudio pues me he basado en dos ámbitos disciplinarios, que son el de la historia cultural, en primer lugar. Tiene muchos elementos que me atraen, la historia cultural. De hecho, como supongo que sabéis, la historia clásica, la forma de estudio clásico de la historia
utiliza los registros escritos y los registros oficiales. Por eso lo que se llama prehistoria es lo anterior a la escritura, porque la historia se ha basado siempre en los registros escritos. Mientras que la historia cultural se basa en cualquier documento, sea escrito o no escrito. Quiere decir que la fotografía puede ser un documento para la historia, un artículo de prensa o un anuncio, ¿no? Por lo tanto, es un planteamiento que a mí me coincidía, es decir, que cuando yo descubrí la historia cultural me di cuenta de que sin saberlo era lo que yo hacía, ¿no? La historia cultural además se interesa mucho por temas muy concretos, por la pequeña historia, por la historia de lo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, la historia de la mujer. La historia de la mujer es una forma de historia cultural, ¿no? Bien, luego otro ámbito disciplinar es el de la iconología, es el del estudio de las imágenes. Es verdad que hay muchas aproximaciones a las imágenes de distintas clases, pero yo creo que para la publicidad, para mis intereses, me parece el escenario más apropiado, ¿no? Es decir, podría parecer que la iconología es una especie de presemiótica, ¿no? Pero en realidad no es así, en absoluto, porque además los semióticos, o por lo menos una parte de ellos, ¿no? Están muy empeñados en las estructuras, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la iconología, que es un tipo de estudio que ya tiene una larga tradición en el estudio de las imágenes y que se ha empleado tradicionalmente en el ámbito del arte, tiene mucho más sentido, sin embargo, en el estudio de las imágenes publicitarias, ¿no? Publicitarias o, diríamos, imágenes populares, imágenes de otro tipo que no sean las artísticas, porque justamente la iconología no se interesa tanto por el estilo, sino por aquello que está, por interpretar aquello que está representado, ¿no? Bien, en cuanto al tipo de, diríamos, de fuente documental que he utilizado, pues evidentemente he buscado y sigo buscando en textos escritos, ¿no? La historia de la lectura y la historia de la lectora, teniendo en cuenta una cosa, que lo de la historia de la lectora, como os he comentado antes, en España se ha practicado poco, y claro, a mí me interesan sobre todo los datos sobre qué es lo que ocurría en España, ¿no? Porque si no, además sería repetir lo que se ha dicho sobre Alemania o sobre otros países, ¿no? O sea, a mí me interesa qué es lo que qué es lo que ocurría en España, y por lo tanto esos libros de historia de las lectoras no me resultan demasiado útiles, ¿no? No me aportan demasiados datos sino en un aspecto muy general, ¿no? En un aspecto muy general. Y sin embargo busco ese tipo de datos en libros de, diríamos, de crítica literaria o de historia literaria, en los que aparecen ese tipo de datos muy entreverados, porque realmente el objetivo es estudiar otras cosas, pero sí que aparecen ese tipo de datos, sobre todo si los estudiosos de esos textos literarios son mujeres, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres, están más preocupadas por ese tipo de tema, y evidentemente lo que ocurre es que, claro, evidentemente después pues de un libro entero puedes extraer relativamente poca información, ¿no? Y luego, claro, las fuentes directas, los documentos primarios, son básicamente lo que os he comentado de las imágenes comerciales en ese sentido amplio, ¿no? Por supuesto, hay carteles de anuncios, tarjetas postales y etiquetas, cubiertas de revistas e ilustraciones y fotografías, siempre que sean fotografías de tipo comercial, claro, evidentemente. Bueno, este es un libro, este es el más conocido, ¿no? de Stefan Bollmann, ¿no? Que tiene varios libros sobre las mujeres y los libros,
pero como digo, pues eso, no aporta demasiado. Y este es el otro tipo de libro que os decía, ¿no? Es decir, este libro de la novela por entregas, porque de hecho muchas mujeres empezaron a leer fundamentalmente en los folletones, ¿no? En las novelas por entregas, ¿no? Y bueno, esto es el tipo de documento, el tipo de cartel, que, como digo, tiene una presencia, es decir, porque yo he partido de aproximadamente, no sé cuántos, porque ya digo que tampoco intento cuantificar, pero aproximadamente unas 5.000 imágenes. De esas 5.000 imágenes, la primera reducción eran las que incluían representaciones de mujeres, y luego las que incluían representaciones de lectoras, en este caso concreto, ¿no? Y, como os digo, hay una presencia bastante abundante en una determinada época, como ya veremos. Bien, precisamente eso es lo que, diremos, el periodo que yo dedico a la lectora es el periodo que va aproximadamente entre 1890 y 1914, ¿no? La Belle Époque es el primer tramo del siglo XX que llega hasta la Primera Guerra Mundial, que no sé por qué se llama Belle Époque, porque fue un periodo en realidad lleno de conflictos, ¿no? Entiendo que solamente lo tremendo de la Primera Guerra Mundial justifica que se le llame Belle Époque, ¿no? Bien, como digo, es en ese periodo donde aparece la representación de la lectora. Ojo, que no es lo mismo que la lectora, ¿de acuerdo? De ese periodo, pues ha habido 4 temas que son los que, digamos, estoy tratando con un cierto detenimiento a la vista de